Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con lo que es el tema de la seguridad de salvación y lo que es lo que se dice, salvo siempre salvo, lo cual es un dicho popular, pero que en el fondo es verdad. Quiere decir que el cristiano no pierde la salvación por medio del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó todo el precio y no debemos nada. Una vez que el cristiano, o sea, la persona, escucha la palabra, cree, se le han perdonado todos los pecados y ya no tiene deuda con el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda. Es como que usted tiene una deuda y viene alguien y le paga la deuda. Esa empresa que a usted, donde usted debía, ya no lo puede reclamar nada, porque ya la deuda fue pagada. Usted corrió el riesgo de que la persona a la cual usted le debía podía incluso hasta meterla en la cárcel por su deuda. Ahora esa persona está satisfecha porque ya la deuda ha sido pagada, no por usted, sino por otra persona, pero al que necesita que se le pague la deuda, no le importa, digamos, si se puede decir en términos humanos, quién la pagó, sino que la deuda sea pagada. En este caso, la deuda necesitaba ser pagada por nosotros, pero como nosotros estamos imposibilitados porque somos pecadores, entonces vino Cristo, caminó por nosotros, se hizo carne, pagó el precio, fue a la cruz, murió, fue 3 días a la y resucitó y ascendió a los cielos, los cuales nos ha dado una salvación eterna. Entonces esa es la seguridad de nuestra salvación. Nuestra seguridad está en Cristo, no en nosotros, en nuestras obras, en mi andar, sino que mi seguridad no en mi obediencia. Mi seguridad está en Cristo y en la obediencia de Cristo y en la santidad de Cristo. Esa es la seguridad de mi salvación. ¿Por qué? Porque en Él no hay defecto, en Él no hay falla. Si yo me quisiera salvar por mí mismo, no jamás lo alcanzaría, porque pecamos, porque fallamos. ¿Quién me garantiza que no voy a pecar más? Nadie, porque eso es imposible. El único que no pecó, no peca y no pecará jamás es Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, vino, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, el cual nos ha dado una salvación eterna. Entonces continuamos con este segundo video. Hicimos un primer video de lo que es que la salvación no se pierde, que la salvación es absolutamente segura en Cristo Jesús. No hay manera, dijimos que cuando Noé entró al arca, no había manera de que Noé se vaya, pudiera salir del arca, porque el arca la cerró Dios. Ni los elefantes con su fuerza podían salir del arca. Nadie puede salir del arca de Dios. Nadie que está en Cristo pueda salir de Cristo, porque Dios nos selló con el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en los puntos que tenemos. Entonces vimos los primeros 5 puntos, que el primer punto era que la salvación es de Dios, que es algo que nació de Dios, es algo que Dios quiso salvarnos. Entonces la salvación es de Dios. Por eso el Señor dice, quedad quietos y ve la salvación del Señor. Por eso el cristiano descansa en el Señor y dice, quédate quieto, no te impacientes en hacer obras para salvarte, porque ya estás salvado. Es como un hijo que quiera trabajar para ser hijo, sería ofensivo para el papá. Simplemente es hijo y nada más. No tiene que hacer nada para ser hijo. Nada. Solamente honrarlo, bendecirlo, obedecerle. Pero su desobediencia o su deshonra no le va a quitar el hecho de ser hijo. Entonces, lo primero que la salvación es del Señor, el segundo que la salvación es gratis, el tercero que es por fe, por gracia, por medio, es solamente el único medio que Dios pide para la salvación es la fe. Es el único puente o camino, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el único puente, Jesucristo. Las obras no salvan a nadie. Sí, las buenas obras le dan la gloria al Señor como cristiano, como hijos de Dios. Y las malas obras que puede hacer un cristiano no le dan la gloria a Dios, lo cual tiene su justa retribución, su justo castigo, su justo juicio en esta tierra y su negación de las recompensas allí en el tribunal de Cristo. Pero la salvación no la va a perder.
Un hijo puede ser un buen hijo, pero un mal hijo también es hijo. Sí, avergonzará al padre, pero eso es triste porque nosotros hemos sido salvados y tenemos que tener un corazón agradecido y amoroso con el Señor, de agradecimiento al Señor. Por eso dice que el Señor que no le agrada el alma, no le agrada a su alma a aquellos que retroceden. Pero no quiere decir eso que ese cristiano va a ir al fuego eterno. Quiere decir que no le agrada al Señor, como a un padre no le gusta que su hijo sea un mal hijo, simplemente. Por más que sea un mal hijo, no deja de ser hijo. Ese es el punto. Que nunca dejamos de ser hijos, como dijimos en el video anterior. No se puede dejar de ser hijo. Y ese es el error grande que tienen los de pérdida de salvación. Porque si una persona pierde la salvación, ¿cómo hace para recuperarla? Es imposible si Dios sabe eso. Dios sabe que nos va a salvar y que vamos a pecar. Como dijimos de lo que estaban inscritos en el libro de la vida, los 70, Jesús les dijo, alégrense más de echar demonios que ustedes están inscritos en el libro de la vida, sus nombres están en los cielos. Pónganse más contentos por eso. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es segura. ¿Y qué quiere decir? Jesús les dijo eso a los 70 y los 70 aún no habían muerto. No es que Jesús se lo dijo y cayeron muertos todos y fueron salvados, porque no pecaron más. No, Jesús después no sé si los habrá visto otra vez, no sé los 70 por dónde andaban. Pero que pecaron, pecaron, porque todos los hombres pecan, los cristianos tienen concupiscencia. Pero el Señor dijo que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que el pecado de un cristiano no lo condena, ya la ley no nos puede condenar. Sí, si nosotros pecamos, por supuesto que vamos a producir que el Señor se enoje con nosotros, porque Dios es nuestro Padre y como cualquier padre se puede enojar con sus hijos por una mala actitud, por un pecado. Entonces, por eso el Señor dice también que hay pecados de muerte. ¿Qué quiere decir? Que hay pecados de los cristianos que el Señor ya ha decretado un juicio para esa persona. Por eso lo de Corintios, lo de la cena del Señor que tomaban indignamente, dice que algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros hasta que dice que estaban durmiendo, que dormían, quiere decir que estaban muertos. Entonces hay un juicio para el cristiano que peca gruesamente, digamos. O sea, llega un punto donde Dios decreta su juicio, su veredicto sobre esa persona. Por eso el Señor le decía ahí en Juan que hay pecados de muerte. Significa que ya está decretado un juicio sobre ese cristiano. No va a perder la salvación, pero hay un castigo para esa persona, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el cristiano nunca deja de ser hijo de Dios, el verdadero cristiano, aquel que ha creído en el Dios verdadero, por supuesto. Porque un católico, ¿por qué no se puede salvar un católico? Porque ha creído en un Dios falso, un Dios que no salva, un Dios que salva por obras. Un Dios que salva por obras es un Dios falso. Entonces ese Dios no puede salvar. El único que salva es Jesucristo, que es el que salva por gracia, por medio de la fe. Entonces dijimos, primer punto, la salvación es de Dios. Segundo, que la salvación es gratis. Tercero, la salvación es por fe. Cuarto, que la salvación es por medio del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Creyendo. El quinto punto era Noé, que Noé no puede salir del arca. Significa que Noé, por más que hubiera querido, no podía porque la puerta la había cerrado Dios. Punto número 6, que somos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos? Recibiendo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es ser cristiano, ser hijos de Dios, por medio de la fe, no por ir a una secta, a alguna religión, a alguna iglesia. Una vez escuché en la radio esta gente pentecostal, discípulo de Gigi Ávila y de toda esta falsa doctrina de la salvación por medio de las obras. Dijo dijo una hermana que necesitaba ser salva. Entonces, el de la radio, el gigista o la persona que cree en la salvación por obras, que por medio de la vestimenta, por medio de la oración, el ayuno, el congregarse, lo cual no está mal, pero ellos lo hacen como medios de salvación. El problema es que lo hacen como medio de salvación. ¿Qué queremos decir? Que si la persona no ora el tiempo que ellos dicen,
la persona se condena. Si no se congrega, la persona está condenada. Si la persona no se viste conforme a su estándar, la persona es condenada. Y ese es el punto que acá se trata, una salvación por medio de las obras. Entonces, me sorprendió la declaración de este locutor o aquel que dirigía el programa de estos hermanos pentecostales, digamos, si se puede decir, los cuales ellos tienen una falsa doctrina, hay doctrina de demonios. La doctrina pentecostal es doctrina de demonios. Lo cual dijo que venga a nuestra iglesia, venga a nuestras congregaciones, porque tienen muchas filiales, muchos lugares donde ellos tienen sus pequeñas iglesias, sus anexos. Dijo, venga que nosotros vamos a hacer que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces esa es la declaración sorprendente, como diciendo que yo te voy a disfrazar de cristiano, desde ahora tenés que orar 1 hora, tenés que ayunar 1 vez, 2 veces por semana, tenés que no faltar nunca al culto, te tenés que vestir de determinada manera, pollera, pantalón, corbata, camisa, todo lo externo. Es una santificación externa. Entonces es como que la persona dice, le vamos a dar, dio a entender el certificado para la entrada al cielo. Es lo mismo que hacen los católicos, lo mismo que hacen todas las sectas y la religión. O sea, disfrazan a la persona para presentarla delante del Señor como una persona salva. El punto es que lo que más sorprende, digamos, de esta declaración, que a mí me sorprendió y me llamó muchísimo la atención, es que dijo, venga, que nosotros vamos a hacer que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso es lo tremendo y lo risueño, no da risa, pero bueno. Es lo que ellos creen y de lo que hay que salir. De lo que hay que salir. ¿Por qué? Por su falta de estudio de la palabra, por su falta de iluminación del Espíritu Santo con respecto a la sana doctrina. Ellos creen que vestirse de determinada manera, hablar de determinada manera, la persona es salva. La persona es salva simplemente por medio de la fe en Jesucristo. Después de ahí en más, puede agarrar 1000 caminos, pero la persona no pierde la salvación. Pero dice la palabra que va a venir el Espíritu Santo a nosotros, como dice en Gálatas 3, como dijimos. Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces el Espíritu Santo, como dijimos anteriormente en el video anterior, como vino sobre Cornelio y sobre toda la familia y sobre todos sus amigos cuando Pedro estaba discursando. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque los pecados habían sido perdonados. ¿Cómo fueron perdonados los pecados? No por medio de una confesión, no por medio de tirarle agua bendita, no por medio de una imposición de manos, no por medio de hablar con un pastor, o un cura, o un gurú, un profeta, evangelista, lo que sea. No, el Espíritu Santo cayó cuando ellos creyeron. ¿Cómo sabemos que ellos creyeron? Porque descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre una vida perdonada. ¿Y cómo ha sido la vida perdonada? Cuando la persona cree. Cuando la persona cree, sus pecados le son perdonados. Entonces el Espíritu Santo puede descender sobre esa vida. Porque el Espíritu Santo nunca va a entrar en una vida que está en pecado. ¿Qué quiere decir? La persona que no ha creído, por eso el Señor dijo, si ustedes no creen, permanecen en sus pecados. La persona que no cree está en sus pecados. Por eso ahí viene la condenación, por no haber creído. No porque es borracho, mentiroso, etc. La persona se pierde por no creer en Jesucristo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Entonces allí Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo porque habían creído en el Señor, en la prédica que estaba predicando, valga la redundancia, del apóstol Pedro. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por hacerlas sobre la ley, por obras, por ser muy santos, por ser muy buenos? No, ustedes recibieron el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación, por oír con fe, simplemente. Y bueno, nosotros al estudiar las Escrituras, estudiar la sana doctrina, nos damos cuenta de todas las incongruencias que hay en el pentecostalismo y en todas las religiones.
de la falsa doctrina de la salvación por obras. Por eso hablamos mucho de Gigi Habla, la hermana Bernarda, todo eso, porque trajeron doctrina de demonios. La salvación por obras es doctrina de demonios. Es doloroso para estas congregaciones porque hacen todo el esfuerzo por agradar a Dios. A Dios ya lo agradó el Hijo, lo agradó y fue acepto. Nosotros, obviamente, también agradamos al Señor, tenemos un culto, nuestro culto es un culto racional, haciendo la voluntad del Señor, y agradamos al Señor. Pero hay uno que le agradó en todo, que es el Hijo. Pero no por esa falta de agradar al Señor vamos a ser condenados, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice en 8.1 de Romanos. Nada lo puede condenar al Hijo de Dios. Entonces, vamos a Efesios 1:13, y esto es medular en el sentido de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, el punto número 7 que vamos a tocar es el Espíritu Santo. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Ya lo dijimos. Cuando una persona cree, los pecados le son perdonados, entonces puede venir el Espíritu Santo. Por eso es la casa adornada y barrida. Antiguamente el Espíritu Santo venía sobre una vida y se retiraba debido a los pecados. Pero como ahora todos los pecados han sido perdonados, y el punto es que han sido perdonados todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Por eso el Espíritu Santo puede morar en esa vida. Por eso los que creen en pérdida de salvación viven como en el Antiguo Testamento, donde venía el Espíritu Santo y se retiraba. ¿Por qué? Debido al pecado. El cristiano peca, por supuesto que peca. Pero ¿qué pasa? Como todos sus pecados han sido perdonados, aún los que va a cometer en el futuro, puede morar el Espíritu Santo, porque ya ha sido perdonado completamente. Entonces no se le computan los pecados y el Espíritu Santo puede morar en esa vida. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Como le pasaba a Sansón. ¿Estaba el Espíritu Santo con Sansón o estaba sobre los profetas? Dice que a un Eliseo tenía que llamar a un tañedor, o sea, un músico, para que toque y él se inspire y pueda bajar o descender, si se puede decir, el Espíritu Santo sobre el profeta y pueda profetizar, etc. Pero después se retiraba porque el profeta pecaba. Sansón pecó y dice que el Espíritu Santo se retiró dándole toda esa fuerza. Sansón ni se había dado cuenta, pero el Espíritu Santo se había retirado, Dios se había retirado de él. Pero eso pasaba debido al pecado, por la presencia del pecado, porque aún el precio no había sido pagado en la cruz, en su muerte y en su resurrección de Cristo. Entonces estaba la presencia del pecado. En el cristiano no se le computa más el pecado y Dios, Jesucristo ya cargó todos nuestros pecados en la cruz, aún los futuros, los que cometemos o los que yo voy a cometer en 10 minutos o 20 minutos o en una hora, lo que haga con mañana y hasta el día que me muera. Todos esos pecados están todos perdonados. Por eso el Espíritu Santo puede morar en mí y en la vida de cada cristiano y en la vida de la iglesia. No hay manera de que podamos el Espíritu Santo se pueda ir de la vida de un cristiano. Entonces el Espíritu Santo no se puede retirar del cristiano, no se va el Espíritu Santo del cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Como dice en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, fuimos como el Señor selló allí en el arca de Noé. Cerró la puerta y Noé no podía salir más. Así sucede cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Hay un sello, fuimos sellados, fuimos marcados. No podemos, si se puede decir entre comillas, escaparnos de la salvación. No hay manera porque ya le pertenecemos al Señor en el momento en que viene el Espíritu Santo. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Dijimos porque nuestros pecados han sido perdonados, una vez y para siempre, todos los pecados. Lo que hace la religión es hacerle creer al cristiano de que la mitad de sus pecados han sido perdonados y de ahí en más tiene que vivir una vida
impecable, sin pecado, como lo vivió Cristo. Y ese es el falso evangelio. Creer que un hombre, que una mujer, que un cristiano, un hijo de Dios, puede vivir inmaculado, como lo fue Cristo. Cristo era y es el Cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Cristo no tenía malos pensamientos, no tenía concupiscencia, no tenía malos deseos. Y la religión quiere meterle a la persona de que para llegar a la salvación tiene que hacer obras y tiene que vivir en esa santidad. Por eso lo que ellos apelan mucho al versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra ver allí tiene muchas acepciones y hay que interpretarlo debidamente conforme al contexto del texto que se está hablando. O sea que no se puede decir no puede ver al Señor, quiere decir no ver al Señor, quiere decir que no conocerá al Señor. O sea, si nosotros lo tomamos literalmente, quiere decir que una persona que no vive en santidad no se salvará. Y está hablando ahí de obras, pero como la salvación no es por obras, eso es imposible. Ser santo como Él es santo, 3 veces santo, eso es imposible. Por eso esa es la artimaña de la religión, del falso evangelio y de la doctrina del demonio, hacer creer que el cristiano tiene que ser inmaculado como Cristo y no pecar. El único que no peca es Dios. Nosotros como seres humanos, como cristianos, como hombres sacados del barro, pecamos. Tenemos malos pensamientos, tenemos concupiscencia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Viene la culpa. Y debido a esa culpa, el cristiano vive atado a la derrota, porque por supuesto la carne peca. La carne nunca va a vivir en santidad, se puede decir. Por eso el Espíritu Santo viene para quedarse en el cristiano. ¿Pero por qué se queda en el cristiano? Porque ya los pecados del cristiano han sido todos perdonados. Y al ser todo perdonado, el Espíritu Santo puede morar en el cristiano. No hay otra manera que pueda morar el Espíritu Santo, sino en una vida totalmente perdonada. Y esa es la salvación. Cuando viene el Espíritu Santo quiere decir, ¿qué quiere decir cuando viene el Espíritu Santo? ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene cuando nosotros hemos creído. Como dimos el ejemplo una vez más, para que quede bien claro que cuando los que estaban con Cornelio creyeron, vino el Espíritu Santo. Ese es el momento en que viene el Espíritu Santo. No es el momento que habla en lengua o que hace algún milagro, alguna cosa. No, el Espíritu Santo viene en el momento que nosotros creímos. Por eso fuimos sellados, fuimos marcados, que le pertenecemos al Señor. Por eso es las arras, es la garantía de nuestra salvación, como dice en el 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la marca de que somos salvos. Por eso los de pérdida de salvación, los que creen que la salvación se pierde, creen también que el Espíritu Santo se retira del cristiano, lo cual es totalmente falso. Eso sucedía antes en el Antiguo Testamento, antes de que el precio sea pagado por Cristo, porque aún el precio no había sido pagado. Entonces el Espíritu Santo, debido a la presencia del pecado, se retiraba. Ahora el pecado, como vamos a ver más adelante, y en el último punto que dice que somos pecadores, el punto número 7 es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, que es la garantía de nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? Los que creen en pérdida de salvación dicen que el Espíritu Santo se va. No se puede ir porque ya fuimos sellados, ya fuimos marcados, no hay manera. Es como el pastor cuando marca a su oveja con un hierro caliente. Por más que la oveja se vaya al fin del mundo, va a tener la marca, no hay manera de sacarle la marca a la oveja. Por eso ellos creen que un cristiano cuando se aparta, creen que pierde la salvación. Dicen, se fue al mundo, chavo, está perdido. Ahora se tiene que reconciliar con el Señor. Nosotros el día que nosotros creímos, ese día nos reconciliamos con el Señor. Nosotros, si un cristiano se puede apartar y tiene que volver al Señor, pero no significa que se tiene que reconciliar con el Señor, porque ya fuimos reconciliados. La reconciliación sucede una sola vez. Después más,
Dios está reconciliado con nosotros. Dios es nuestro Padre y no hay manera de que eso se pueda romper. De manera. Somos nosotros los que pecamos, los que nos apartamos de Dios y somos nosotros por motivos de conciencia y de buen testimonio, volvemos al Señor. Es el Espíritu Santo que nos hace volver al Señor, pero nunca dejamos de ser hijos ni hay que volverse a reconciliar y como dice la Iglesia Católica que usa a los falsos sacerdotes católicos para decir que cada vez que el cristiano peca se tiene que ir a confesar, ir al confesionario, dice que el cura los absuelve, les perdona los pecados. Eso es totalmente falso, es todo un negocio. La religión es todo un negocio, lo mismo que el pentecostalismo y todas las sectas. Es todo, detrás de cortina, es todo un negociado de Satanás, haciendo que la persona esté esclava de las obras y de la religión. Les hacen creer que porque la persona no se congrega, va a perder la salvación y lo llenan de miedo. El Señor dice allí en 10:25 de Hebreo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero eso no significa que la persona o el cristiano pierda la salvación. No la pierde porque nunca dejamos de ser hijos. Si nosotros nos congregamos es para tener comunión con los hermanos y para motivarnos los unos a los otros a hacer buenas obras para la gloria del Señor. ¿Por qué el apóstol decía que no dejen de congregarse? Porque el cristiano sabía que la salvación no la perdía. Entonces caía se relajaba, digamos. Pero nosotros sabemos que la salvación no se pierde y con más ganas tenemos que servir al Señor, con más ganas debemos estudiar las Escrituras, con mayor amor debemos amar a los hermanos y al prójimo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados. Muramos hoy, muramos mañana, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Yo siempre me imagino lo que habrá pensado después de muertos Ananías y Zafira. Habrán dicho, ¿para qué mentimos? ¿Para qué obligamos a Dios que aplique su juicio sobre nosotros si éramos salvos? ¿Qué torpeza la nuestra? Ahora, yo siempre pienso en eso. Un cristiano cuando muere tempranamente por un juicio del Señor, por el juicio retributivo del Señor, porque el Señor castiga, corta la vida de algunos de sus hijos debido a sus pecados, es triste porque podría haber vivido más en la tierra y darle más gloria al Señor. Es así porque el Espíritu Santo no se va del cristiano. O sea, la justificación sucede una vez y para siempre. No hay 2, 3, 4, 5 justificaciones como dicen los pérdidas de salvación. La justificación, el pago de la deuda se ejecutó una sola vez. Usted tiene una deuda, como siempre decimos, vienen, se la pagan y ya se la pagaron, no hay más nada que pagar. Ya la deuda está pagada. Por más que el cristiano se aparte y se vaya al fin del mundo, la deuda ya está pagada. Lo que sí, el cristiano se arruina solo, teniendo un mal testimonio, yéndose a los vicios, al pecado. Aunque siempre la persona, el cristiano, al tener el Espíritu Santo, es una vida muy, muy miserable, digamos, muy triste. Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y sabe. Y el Espíritu Santo nos va a advertir cuando está el pecado allí, que es algo que a Dios no le agrada. Entonces el Espíritu Santo no se va del cristiano. Como dice en 4:30, podemos leer. 4:30 dice, de Efesios, dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Porque va a haber un día donde vamos a presentarnos delante del Señor, literalmente se puede decir. Entonces el Señor va a ver que el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, es el sello de la salvación, el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, los que han creído y han creído en el Dios verdadero, tienen al Espíritu Santo. Hay mucha religión, el Señor nos advierte de los falsos profetas, de los que vienen los lobos con piel de oveja, los cuales no son salvos. ¿Por qué? Porque no han creído. ¿En qué han creído? En una religión, en un falso Cristo, en un falso espíritu y en un falso evangelio. Ese es el peligro de las sectas, el peligro de los falsos evangelios que hacen creer al hombre, a la mujer, en un falso Cristo, en un falso Cristo. Entonces, al creer en un falso Cristo, no tienen el beneficio del perdón de los pecados
y que a través del perdón de los pecados viene el Espíritu Santo, el cual es el sello de nuestra salvación. Usted fíjese la importancia del Espíritu Santo en la obra salvadora del Señor. Porque al tener el Espíritu Santo, Dios no puede condenar a una persona que tiene el Espíritu Santo. Porque si significa que la persona tiene el Espíritu Santo, significa que sus pecados han sido perdonados. El falso evangelio o el falso Jesús es como que si yo presentara a alguien o al pueblo, presentara, pongámosle, el presidente de mi nación. Agarro una persona muy parecida al presidente, lo disfrazo, digamos, si se puede decir, le pongo su color de pelo, su forma, su ropa, todo lo disfrazo y es parecidísimo al presidente de la nación. Y lo presento al pueblo y digo, este es el presidente, crean todo lo que les va a decir porque se los va a dar, etc. Y la gente cree en ese falso presidente. El presidente este le promete que va a hacer calles, que va a arreglar el barrio, que va a arreglar el país, etc. Llegado el momento dado no cumple nada. ¿Por qué? Porque no es el presidente. ¿Por qué? Porque es un falso presidente. Entonces, ¿qué sucedería si viene el verdadero presidente? Es alguien que sí puede ejecutar lo que promete, que es hacer las calles o arreglar el país, como dijimos. Pero el falso presidente no puede hacer nada. Y sucede así con los falsos Cristos, con los falsos evangelios, con los falsos espíritus, como dice allí en 2 Corintios 11, 3 y 4. Dice que son seducidos por un falso evangelio, por un falso Jesús y por un falso espíritu. Este Jesús falso, de salvación por obra, no le puede dar nada como este falso presidente. Puede prometer mucho, pero no tiene el poder ni la autoridad de dar nada. Así este falso Cristo no tiene la autoridad ni el poder de salvar a nadie. Por eso la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le estaba prometiendo una falsa salvación. ¿Cuál es la falsa salvación? En una salvación por obras. Este falso Cristo ofrece, como este falso presidente, una salvación por obras, que no es otro más que Satanás. Por eso dice la palabra que Satanás no tiene problema en disfrazarse como ángel de luz ni como ministro de justicia. No tiene ningún problema en ponerse una corbata, en agarrar una Biblia y predicar. No tiene ningún problema Satanás. El problema es lo que habla, lo que sale de su boca. Por eso un falso maestro no es por su testimonio, porque los falsos maestros tienen buenos testimonios y los mejores testimonios. Y uno se queda impactado muchas veces por el testimonio, por la oración, por el ayuno, por el sacrificio que hacen. Pero es solamente una piel de cordero porque debajo está el lobo. ¿Cómo detectamos al lobo? Por su falsa doctrina. Una persona puede ser en apariencia, en una santidad externa, impecable, como lo eran los fariseos. Una persona impecable por fuera, pero predica una salvación por obras. Es un falso Cristo, un falso obrero, un obrero fraudulento, como se dice. Entonces es un falso presidente que promete, pero no puede cumplir nada porque no tiene poder ni autoridad ni amor por el pueblo, porque es el mismo enemigo. Entonces dice que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué dice no le pongan triste al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no se puede retirar. Él ya está en el cristiano y es el sello de la salvación. Esa es la promesa del Señor, el espíritu de la promesa, que el Señor prometió a todos aquellos que creen en Jesucristo. Entonces ponerlo triste porque por medio de nuestros pecados, por medio de, ahí enumera muchos pecados, dice el que hurtaba no hurte más. ¿A quién le está hablando el que hurtaba no hurte más? A los cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano puede hurtar, puede robar. Y dice, no le des lugar, dice airaos, pero no pequéis, como dice el 96. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todo eso le puede suceder a un cristiano, que se puede irar, se puede enojar y pueda pecar. Y eso hace que el Espíritu Santo, como está dentro del cristiano, se ponga triste debido a nuestros pecados. Y eso el cristiano lo siente, lo siente. Uno cuando hay alguien triste en la familia, en una misma casa, uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en la misma casa, compartiendo el mismo techo o el mismo ambiente. Se sabe si la otra persona
que está en la casa está triste o está alegre. Y así sucede con el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, Él se pone triste, lo contristamos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí está clarito, fuiste sellado para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, el día si se puede decir, la salvación, como dicen los católicos, que vas a terminar de ser salvado, pero no es eso, sino que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Que si lo vemos a ojos humanos es como que Dios ve, Él ya lo sabe, el Señor. Pero el Señor ve al Espíritu Santo en nosotros y dice, este es mi Hijo. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Porque sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué sus pecados han sido perdonados? Porque ha creído en Jesucristo, mi Hijo bendito. Y eso es todo, esa es la salvación. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Pero no significa que una persona que no hable en lenguas, ni sea un excelente cristiano, no sea salvo. Es salva la persona que cree. De ahí en más hay un trabajo, una perfección, una santificación del cristiano que le demanda toda su vida, obviamente. ¿Qué hace el fariseo? ¿Qué hace el legalista? ¿Qué hace el fanático? Condenar a aquel que está en un proceso de santificación, pero no para salvación, en un proceso de santificación para darle la gloria al Señor. O sea, a medida que va pasando el tiempo, el Espíritu Santo lo va guiando a esa santificación. Pero no es para salvarlo, porque ya está salvado. Por eso somos guiados por el Espíritu. Entonces, el punto número 7 sería el Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en la salvación es el sello. Es la garantía de nuestra salvación. ¿Cómo viene? Por medio de la fe. No hay otra cosa. No significa como nosotros hemos sido criados, digamos, en un ambiente que hasta que la persona no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentira. Las lenguas son un don, es una manifestación. Pero el Espíritu Santo está en la persona a partir del día que cree. De ahí en más empieza el cristiano a crecer, en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres, como dice la palabra. Pero no significa que no tiene el Espíritu Santo. El salvo es aquel que ha creído. Ese día viene el Espíritu Santo. Entonces vamos al punto número 8, que es que fuimos comprados a precio de sangre. O sea, fuimos comprados, no nos pertenecemos más a nosotros. Ahora le pertenecemos al Señor. Por eso la salvación no se puede perder. No se puede perder porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y el Espíritu Santo no se va. Eso por eso lo llenan de temor a los cristianos diciéndole que si peca, se va el Espíritu Santo. O sea, si yo soy salvo, a los 5 minutos hay un mal pensamiento, pequé y ya se fue el Espíritu Santo. No es así la salvación. Esa no es la salvación. Esa es la doctrina del demonio, haciendo creer al cristiano que el Espíritu Santo se retira. El Espíritu Santo no se va. Por eso la salvación del Señor es absolutamente segura. Porque si no, el Señor nos hubiera dejado en nuestras manos la salvación, lo cual es totalmente ridícula. Porque nosotros pecamos. Y hay cristianos que pecan bastante. Pecamos bastante, si se puede decir. Entonces es imposible que podamos ser inmaculados desde el día que nosotros creímos, vivir una vida sin pecado hasta el día que morimos. Es algo totalmente diabólico en la manera de decir que somos inmaculados. Diríamos que somos otros Cristos. Y eso es imposible, vivir una vida inmaculada como la de Cristo. Cristo no tenía la más mínima inclinación al pecado, si se puede decir. Si Cristo hubiera tenido un solo mal pensamiento, la salvación de la humanidad no podría haber salvación para el hombre. Con un solo mal pensamiento que hubiera tenido Cristo, porque hubiera sido una mancha. Y al haber una mancha, Dios no lo podía aceptar. Entonces, la religión propone vivir una vida de ese calibre, del mismo nivel de Cristo, santo, 3 veces santo. Y como decíamos lo de la santidad,
retomando el punto de que sin santidad nadie verá al Señor, lo interpretan en el sentido de que el cristiano tiene que ser santo como Dios. Obviamente, es nuestro modelo Jesucristo. Pero nunca vamos a ser. ¿Quién va a ser santo como Dios? Eso es imposible. El punto es que ese es el medio de salvación. O sea, no tener malos pensamientos, no tener concupiscencia, no tener malos deseos. Todo eso hace que el cristiano sea salvo, lo cual es imposible. El cristiano tiene malos pensamientos, malos deseos, tiene concupiscencia, toda clase de pecado, porque el pecado mora en la carne. El pecado está en la carne. Como vamos a ver un poquito más adelante. Aunque hemos sido regenerados, el pecado sigue su actividad, para la redundancia, pecaminosa. O sea que la carne no se convierte nunca. La carne es la misma carne que nosotros teníamos que cuando el día que nos convertimos. Fuimos regenerados interiormente en nuestro espíritu, nuestra alma. Pero la carne es la misma carne. Va a tener las mismas tendencias pecaminosas. Por eso hay tanta sorpresa cuando un cristiano se aparta y vuelve, como se dice popularmente, al mundo, y es igual como era antes, pero ahora, como era antes entre comillas, porque ahora es distinto. Porque ya hay un dolor, ya ha contristado al Espíritu Santo, ha puesto triste al Espíritu Santo, y ese cristiano nunca va a ser feliz en el mundo. ¿Por qué? Porque ya fue sacado de las tinieblas. Y nunca va a ser feliz un cristiano en el mundo, jamás. No puede ser nunca un cristiano feliz en el mundo. Si lo hace por rebeldía, porque está mal, o ha tenido muchos problemas en la iglesia, pero esa persona nunca va a ser feliz, porque ahora el Espíritu Santo está en ese cristiano, en ese hijo de Dios. Y tarde o temprano va a volver, pero quizá no vuelva nunca, pero esa persona nunca va a ser condenada, nunca. ¿Por qué? Porque ya los pecados le han sido perdonados y ya la deuda ha sido pagada. Él es responsable de su vida y lo único que hace es acortar su vida y llenar de tristeza, de amargura y de dolor su vida y la de su familia también. Así que el cristiano que se aparta no es nada para causarle alegría a esa persona o a ese cristiano que se aparta. No, viene una vida de tristeza, una vida de dolor, y que por más que tenga éxito, entre comillas, ese cristiano interiormente está sufriendo, está mal. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si se puede decir, no lo va a dejar en paz. En el sentido de que cada vez que peca el Espíritu Santo lo va a estar ahí amonestando de que está ofendiendo al Dios de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación. Y otra que dijimos que hemos sido comprados, que le pertenecemos al Señor, como dice en 7:23. De Primera de Corintios dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuimos comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Como hablamos un poquito de lo que es cuando el cristiano se aparta, es porque se hace esclavo de los hombres. Se somete al sistema que no es de Dios, al sistema de las tinieblas. No deja de ser salvo, pero se hace esclavo de los hombres. Un rey, como somos los hijos de Dios, que hemos sido salvados. Es triste que pueda volver al sistema del mundo. Pero el Espíritu Santo no se va porque fuimos comprados. Ya nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Dice en 6:20, como le en 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que todo le pertenece al Señor. Lo que pasa es que el cristiano se puede rebelar con Dios y puede usar su cuerpo como instrumento de pecado. Por eso dice, porque habéis sido comprados. O sea, el apóstol nos recuerda que hemos sido comprados por el Señor, ya le pertenecemos al Señor, y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si vivimos una vida de pecado, pagaremos las consecuencias de pecado, pero el punto es que no vamos a ser condenados. Quizá vivamos una vida miserable en esta tierra,
pero no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvados, ya fuimos comprados, no hay vuelta atrás. No se puede devolver. Dios no va a devolver al diablo, al mundo y a las tinieblas a un hijo suyo. Jamás, jamás. El Señor cuando Él nos promete que el día que nosotros creemos somos sus hijos, punto, se acabó. No se habla más. Dios bajó el martillo y dice, Él es mi hijo, ella es mi hija, punto. Se acabó. Lo que Dios decreta por medio de la fe, cuando nosotros creemos, Él decreta que somos sus hijos, que le pertenecemos y nunca más volvemos a la condenación. Está en nosotros vivir una vida de santidad, de pureza, de honestidad delante de Dios y delante del mundo. Por eso dice, el apóstol nos recuerda que hemos sido comprados, que le pertenecemos al Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por eso dice que el culto que nosotros tenemos, porque ahora no hay más ceremonias. Eso, lo del culto, lo tenían los israelitas, que tenían el culto que era una sombra y figura de lo que iba a venir. Y ahora el culto no es, aunque sí glorificamos a Dios, le rendimos culto a Dios por medio de reuniones, de lo que se llama cultos, reuniones de alabanza, predicación de la palabra, testimonio, etc. Pero dice que el culto, nuestro verdadero culto, es darle la gloria a Dios por medio de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Es así como dice en Romanos 12, que nuestro culto racional es darle a nuestro cuerpo, o sea, por medio de nuestro cuerpo, obedeciendo la voluntad de Dios, la palabra, lo que nos va guiando el Espíritu por medio de las Escrituras, el Señor, ese es el verdadero culto, el culto que agrada delante del Señor, a través de nuestra negación. A través, como se dice, como dijo el apóstol Pablo, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice en Gálatas 2:20. Pero no es para salvación. O sea, si yo me crucifico juntamente con Cristo, aunque ya estoy crucificado juntamente con Cristo, no es para salvación porque ya fui salvado. Si el apóstol Pablo decía que ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, era por una disputa que él había tenido con Pedro, allí que lo confrontó frente a Pedro y le dijo a Pedro en la misma cara que él era un hipócrita. Y Pedro no dijo nada, tuvo que reconocer que lo que le decía el apóstol era la verdad. Entonces, después de todo eso, dice, ahora estoy yo juntamente crucificado con Cristo. O sea, quería decir que Pablo era un hombre totalmente entregado a Cristo. Era un hombre que vivía solamente para darle la gloria al Señor. Se lo estaba diciendo allí a Pedro y a todos los que estaban allí. Ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Que debemos tomar el ejemplo de él, de estar juntamente crucificado con Cristo, hacer la plena voluntad de Dios para darle la gloria a Dios, pero no para salvación, para darle la gloria al Señor. No estaba diciendo que Pedro iba a ser condenado, porque Pedro ya había sido salvado por el Señor. ¿Qué es lo que enseña la religión, el falso evangelio? Que estar juntamente crucificado con Cristo, llevar la cruz, ir al Calvario arrastrando la cruz para llegar a la salvación, eso es lo falso. O sea, si Pablo estaba juntamente crucificado con Cristo, no era para ser salvo, era para darle la gloria al Señor. Simplemente. Lo que enseña la religión es que un cristiano tiene que llevar la cruz, negarse, morir a sí mismo para ser salvo. Ese es el punto, ese es el problema. El cristiano se niegue o no se niegue es salvo igual, de la misma manera. Pero nosotros cuando nos negamos le damos la gloria al Señor porque fuimos comprados por precio de sangre y estamos agradecidos por amor a Dios. Pero hay cristianos que no glorifican a Dios, ni con su cuerpo, ni con su testimonio, ni con nada. No glorificamos a Dios y hacemos que el nombre de Dios sea avergonzado. Lo cual un día rendiremos cuenta de todo lo que hacemos en esta tierra, por supuesto. Pero el problema es que los que creen en pérdida de salvación creen que un mal testimonio hace perder al cristiano. Es como un hijo. Puede haber hijos buenos y hijos malos. El hijo malo, no por el hecho de ser hijo malo, deja de ser hijo, no deja de ser hijo, por más que sea un hijo malo. Esa es la salvación, que la salvación no se pierde. Sea lo que sea, ¿por qué? Porque hay una herencia y porque fuimos sellados por el Espíritu Santo y porque fuimos comprados. No hay manera de escaparse
del Señor, y eso es lo más lindo que puede haber. La noticia más grande es que ya fuimos salvados una vez y para siempre, y ahora nos toca darle la gloria al Señor. Y dice en Hechos 20:28, dice también que el Señor nos compró con su preciosa sangre, a precio de sangre. Por eso decimos que ya fue pagada la deuda, no hay más nada que pagar. Por eso la religión enseña que hay que seguir pagando la deuda, lo cual es totalmente falso, ridículo y diabólico. Por eso dice en Santiago 3:15 que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Ese es el falso evangelio, una sabiduría de este mundo, porque el falso evangelio es el evangelio de esta tierra, por eso que dice que es terrenal. Por eso el apóstol en 1:6 al 10 de Gálatas decía que era otro evangelio, distinto al que él había predicado. ¿Por qué? Porque el evangelio que predicó el apóstol Pablo era un evangelio traído del cielo, del tercer cielo, como dice allí en 2 Corintios 12, 3 y 4, que él fue al tercer cielo y ahí se le dijo palabras que no se le pueden decir a los hombres. No, a él no le está permitido, no le fue permitido enseñar o decir o proclamar públicamente lo que él había visto, lo que había oído y lo que había dicho. Por eso el testimonio de la hermana Bernarda es totalmente falso. Porque si el apóstol Pablo dijo que él fue al cielo, pero no se le permite hablar lo que vio en el cielo, y esta mujer habló como si vendiera torta frita, lo que vendió en el cielo, lo cual es totalmente falso, porque la palabra dice que no se le permite al hombre, no se le permitió a Pablo hablar de las cosas, de las palabras que escuchó él en el cielo. Solamente predicó un evangelio de gracia por medio de la fe, el evangelio de la gracia, el evangelio que tiene un medio que es la fe, que no es por obras. Entonces, podemos decir que en 2028 Jesús compró a la iglesia por medio de su preciosa sangre. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él pagó el precio, ya está el precio pagado. No debemos nada, no debemos nada. Entonces el 8 sería comprados a precio de sangre y el 9 sería que no debemos nada. La religión enseña que debemos y que tenemos que pagar. Por eso el catolicismo y el pentecostalismo y todas las religiones, las sectas creen en un purgatorio, como que hay que seguir pagando la deuda, porque dijimos en uno de los videos que el catolicismo tiene un purgatorio, o sea, tienen que seguir purgando porque la sangre de Cristo no le alcanzó a Cristo para pagar toda la deuda, entonces tienen que seguir purgando, lo cual es falso. Cristo con su sangre pagó toda la deuda, no hay más nada que pagar, no hay purgatorio, no hay que purgar nada, digamos. En el pentecostalismo se hace que el cristiano tiene que orar mucho, obviamente oramos, la oración no es mala, digamos, estas cosas no son malas, o sea, ir a la reunión no es malo, todo es para la gloria del Señor. El punto es que si la persona no lo hace, va a ser condenada. Eso es lo falso. ¿Por qué? Porque ya toda la deuda fue pagada. El cristiano vive en libertad, en la libertad de que ya todo fue pagado. No hay más nada que pagar. Esa es la libertad del cristiano. Y la religión enseña que hay que seguir pagando. Entonces, fuimos comprados a precio de sangre. Vamos a ver no debemos nada. Entonces fuimos comprados a precio de sangre y el 9 es no debemos nada, como dice en 1:7 de Efesios. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. O sea, la sangre de Cristo pagó ya. ¿Qué hace la religión? Que nosotros tenemos que pagar con nuestra propia sangre, o sea, nuestra propia vida, nuestras propias obras. Esa es la falsedad. La sangre del cristiano y las obras del cristiano están contaminadas. A Dios sí le agrada que nosotros hagamos su voluntad, pero hay una sola ofrenda, hay un solo pago.
que no está contaminado, que es la vida y la sangre y la obra, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que realmente vale. Lo demás, lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, pero no es para salvación. No es para salvación. Una vez escuché uno de estos falsos maestros que decían que era más importante la obediencia del cristiano que la misma obra de Cristo. Ahí tenemos chillistas, por supuesto, todos discípulos de Gigi Ávila. Todos estos falsos maestros que se escuchan por la radio, ¿no? Una doctrina totalmente diabólica que dice que el cristiano se salva por medio de la obediencia. Es lo que enseñaba Gigi Ávila, que el cristiano se salvaba por medio de la obediencia. ¿Qué quiere decir salvarse por medio de la obediencia? Es hacer obras para ser salvo. Esa era la doctrina de demonio que predicaba este hombre, lo cual es, nosotros exponemos por medio de las escrituras que esto es falso. Si fuera por nuestra obediencia, ningún cristiano sería salvo, porque todos desobedecemos de alguna u otra manera. Y esta misma gente que enseña eso, esos mismos están pecando, porque están predicando un falso evangelio, herejías, doctrina de demonios, y están pecando. Y ellos, ante un pecado, solamente el cristiano se puede perder. Así que ellos estarían perdidos. Si vamos a esa teoría, a ese evangelio, ellos estarían perdidos. Porque enseñan algo falso, y hacer algo falso es pecado. Y dicen que si un cristiano desobedece, va al infierno. Una vez Gigi dijo que él era obediente, que no desobedecía en nada. Eso es un falso Cristo. El único que nunca desobedeció fue Cristo, el único, no hay otro. Ni Gigi Ávila, ni el Papa, ni ningún gurú, ningún profeta, todos pecan, todos. El único que no pecó jamás fue Jesucristo. El que dice que no peca, está muy mal, está muy ciego, sordo, ciego. No, está perdido realmente, pues todos pecamos. El único que no pecó es Jesucristo. Y Gigi Ávila decía que no pecaba, se hacía otro Cristo. Estaba diciendo yo soy otro Cristo. Eso es lo falso. Y eso es lo que hay que prestar atención, a las falsas enseñanzas. Porque una persona puede presentarse como un gran evangelista, impecable por fuera, con su piel de cordero, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Cómo nos damos cuenta que es un lobo rapaz? Cuando abre la boca. Porque la oveja dice me, pero el lobo aúlla. ¿Cuál es el aullido del lobo? El falso evangelio de una salvación por obras. Cuando usted escucha que es una salvación por obra, es un falso evangelio, porque nadie se puede salvar por obras. Porque si fuera por nuestras obras, nadie llegaría a esa estatura que llegó Cristo, a su impecabilidad, sin pecado. Nadie. El único que no pecó jamás fue Cristo, el único. Y es la única obra que Dios aceptó para nuestra salvación, la única, no hay otra obra. Entonces esta gente estaba totalmente equivocada. Entonces, para ir terminando, no debemos nada, como dice que la sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo y de toda la humanidad, de todos los hombres de todos los tiempos. Dice en Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Por qué medio tenemos perdón y redención, o sea, salvación? Por medio de la sangre de Cristo, no por medio de nuestra sangre, no por medio de nuestras obras. Dice en Romanos 4:7, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. El cristiano peca, pero no le son computados los pecados. ¿Por qué? Porque ya le han sido perdonados todos los pecados de antemano. El Señor sabe que después de aceptarlo a Él, de ser regenerados, vamos a pecar. O sea, le dimos la espalda al pecado, pero hay una ley en nosotros que nos lleva a pecar, porque dice el apóstol que el pecado vive en mi carne. Entonces, como dice en Colosenses 3, que hagamos morir las obras de esta tierra. Ahí la palabra morir significa, si vamos a la raíz de la palabra en griego, significa amortiguar las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene su fuerza y la carne nunca va a dejar de pecar, digamos. El poder de la carne, solamente cuando muere y va al polvo deja de pecar, es la única manera. Pero si no quiere pecar constantemente la carne. Pero nosotros, por nuestra regeneración y porque tenemos el Espíritu Santo, nos negamos a nosotros mismos y amortiguamos las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Que
que frenamos las obras de la carne, porque tenemos tendencias pecaminosas. Entonces, antes de pecar, frenamos eso por el Espíritu, ese pecado, digamos, frenamos de ir a pecar de determinada manera o de nuestros gustos o de nuestra debilidad. Entonces lo frenamos debido a que el Espíritu Santo está en nosotros y que hemos sido regenerados. Entonces amortiguamos las obras de la carne que nos llevan a pecar. Entonces eso es lo que quería decir acá. El Señor, que todos nuestros pecados han sido perdonados. Bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados, cubiertos, quitados. El Señor quitó. Por eso dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice en Juan, 1 Juan 2:12, algunos versículos que yo saqué, hay muchísimos más, muchísimos argumentos que podemos ir en contra de la pérdida de salvación. Simplemente porque la salvación no se pierde, porque es una doctrina falsa y diabólica la pérdida de salvación. Por eso nos hace perder tiempo la pérdida de salvación. Nos quita alegría, nos quita gozo. Es una vida miserable, los de pérdida de salvación. Una vida amargada. Por eso dijimos que la pérdida de salvación es como las aguas amargas de Mara, que esta gente hace beber al pueblo esas aguas amargas de la pérdida de salvación. Porque si yo creo que ante la menor falla voy a ir al infierno, vivo una vida amargada, una vida triste, una vida apagada. Aunque ellos tienen una vida fervorosa, pero son el día que andan bien, el día que andan mal, están totalmente destruidos. Y así es la vida del cristiano que vive por obras. Claro, porque un día andamos bien y otro día andamos mal. No. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos criaturas, somos pecadores, digamos, en la carne. Pecamos. Los pecados obviamente que no son computados, ya estamos salvados, pero el cristiano peca. Y se vive tristemente, porque el Señor, como dijimos, en los 70, que Él dijo que estaban inscritos en el libro de la vida, el Señor sabía que iban a pecar. Pero si el Señor sabía que iban a pecar, ¿por qué les dice que ya están salvos, que están inscritos en el libro de la vida? Porque la salvación es así, es por fe, por gracia, por medio de la fe. Porque el día que los 70 creyeron, fueron salvos. Digamos, el día que Cristo hizo toda su obra, ese día le fueron perdonados los pecados a los 70. El Señor ya sabía que eran salvos porque habían creído. No salvo en ese momento en el sentido literal, porque aún Cristo no había muerto en la cruz, no había estado 3 días en el Hades, ni había resucitado y vencido la muerte, y sentado a la diestra del Padre, todavía no. Pero ya era la garantía que por medio de la fe ellos eran salvados. Entonces dice acá en 2:12 de 1 Juan, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados. No los pasados solamente, sino todos los pecados. Y el 9, que somos pecadores, como dice en Romanos 7, y con esto concluimos. Romanos 7 nos dice que somos pecadores. No solamente, vamos a ir primeramente a 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Todos somos pecadores. Como dice en el Salmo 116, versículo 11, dice que todos los hombres son mentirosos. Por eso la palabra del Señor dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso es falso lo de la tradición de los católicos y la tradición. Ahora los mismos cristianos tienen su tradición y se guían por doctrina de hombres. Siguen la tradición. Y dice la palabra que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo dice el salmista acá en el Salmo 116, 12, dice que todos los hombres son mentirosos. Todos los hombres son mentirosos. Todos los hombres en algún momento han mentido. Todos. El único que no mintió jamás es Dios. Por eso dice Dios, sea el hombre mentiroso y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, al ser todos los hombres mentirosos, todos los hombres son pecadores. Todos somos pecadores. No hay manera que nosotros podamos ser salvos por medio de nosotros mismos o de nuestras obras. Y en 2 de Crónicas 6:36 dijo Salomón que todos los hombres pecan. Todos los hombres pecan. Y en 6:23 de Romanos, 6:23 de Romanos, dice
Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que muchos cristianos creen, que la salvación se pierde, también puede ser por este versículo, que la paga del pecado es la muerte. Lógicamente, la paga del pecado es la muerte. Por eso, allí en Juan dice que hay pecados de muerte, que eso se discute mucho ese punto, y los católicos lo tienen como pecados que tienen distintos niveles. Hay pecados de muerte, quiere decir que hay pecados que el Señor ya ha emitido su juicio, como explicamos anteriormente, y ya esa persona está, si se puede decir, sentenciada por Dios mismo, porque Dios es su Padre y Dios toma las decisiones que a Él le parecen justas porque Él es justo. Entonces esa persona va a pagar la consecuencia de su pecado. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, aún para los cristianos, pero no una muerte eterna, sino una muerte en esta tierra, si se puede decir, o una separación de Dios, porque cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu y hay una separación con Dios, digamos, en el sentido que nuestra conciencia nos acusa y no podemos orar debidamente, no podemos tener una comunión fluida, una comunión fresca con Dios, porque el pecado estorba. El único que no le estorbó jamás el pecado fue a Cristo, porque Cristo jamás pecó. Él tenía una relación directa con Dios por medio del Espíritu, una conexión directa con Dios, porque no había ningún estorbo entre el Padre y el Hijo. Pero nosotros, aunque somos hijos de Dios, siempre el pecado está estorbando y está haciendo una separación con Dios, lo cual nosotros debemos santificarnos. Por eso volvemos al mismo punto y siempre traemos a colación que dicen los que de pérdida de salvación que la salvación se pierde porque dice que sin santidad nadie conocerá al Señor. Esa palabra que dice nadie verá al Señor significa que nadie conocerá al Señor en su profundidad, digamos. O sea, conocer. La palabra ver también significa conocer. Nadie verá al Señor, nadie conocerá al Señor, digamos, porque nosotros cada vez que nos santificamos, conocemos más al Señor, profundizamos más en su corazón y en su voluntad. Eso significa, no significa que vamos a ir a una perdición eterna por no ser santos como el Señor. Porque ¿quién es santo como el Señor? Nadie, ni un cristiano, ni el más santo de los santos. Aún el mismo apóstol Pablo, como vamos a leer acá en Romanos 7, él decía que tenía problemas con la carne. Dice que con el espíritu en su hombre interior obedecía a Dios, pero que con la carne desobedecía a Dios. O sea que el mismo apóstol Pablo decía que pecaba. Así que todos los cristianos tienen ese mismo, si se puede decir, ese mismo problema. Pero después Pablo dice al último, pero doy gracias a Dios, porque Él es nuestra circuncisión, es el que hizo la separación entre la carne y el espíritu, entre la salvación y la condenación. Él juzgó a la carne, y ahora la carne, porque la paga del pecado es la muerte, la carne va al polvo, vuelve al polvo. Por eso el cristiano tiene problemas con este versículo en el sentido de que piensan que el pecado los va a condenar. Ya el pecado no nos puede condenar a nosotros. Si pagamos las consecuencias, porque si un cristiano miente, roba o hace cualquier delito, cualquier maldad, va a pagar las consecuencias. No solamente la consecuencia de los hombres, como dice allí en Santiago, sino la consecuencia del juicio de Dios, el juicio retributivo de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Si el cristiano peca, el cristiano recibirá la justa retribución a su falta, aunque muchas veces pecamos y pedimos perdón al Señor y el Señor detiene su mano por su infinita misericordia. Pero si el cristiano sigue en su terquedad, bajará la mano, lamentablemente, la mano de Dios y será cortado. Pero eso es un asunto entre el cristiano y Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Por eso ahí Juan dice, no hay que pedir por eso, porque ya el Señor bajó su mano y el Señor tiene una relación directa con cada hijo. Porque cuando el Señor decreta algo, no hay manera, ni la oración lo puede salvar. Es una relación personal entre el Padre y el Hijo. Por eso el Señor dice que hay pecados de muerte. Pero no es para condenación, sino es algo de esta vida. Es un juicio en esta vida. Nada más.
pero el cristiano no va, ningún cristiano va al infierno o a la condenación eterna, como se dice. No sería el infierno, sino, porque el infierno significa lugar inferior, como es el Seol o como es el Hades, pero no es un lugar de fuego. Le pusieron allí todas las veces que se habla, que se traduce infierno, que infierno es una palabra del latín, infernus, que significa inferior o de abajo, pero no significa un lugar de fuego, significa un lugar de abajo. Ahí se la traduce a la palabra Gehenna por infierno, lo cual no está bien traducido. Eso ya lo vamos a hablar cuando hablemos del infierno. No está bien traducida y es algo que produce confusión en la interpretación de las escrituras. Sería la condenación eterna lo más que se pueda acercar a lo más cercano. Bueno, eso sería otro tema, lo del infierno. Entonces, tenemos que somos todos pecadores y que, lo vamos a dejar por acá, y que no hay manera de vivir una vida impecable como la de Cristo, que ese es el falso evangelio. Por eso la salvación tiene que ir por ese carril, que la salvación es de Dios y que ningún hombre se puede salvar a sí mismo. Entonces Él tuvo que venir, vivir una vida impecable, cumplir toda la ley, morir en el madero, pasar 3 días en el Hades, en el lugar de los muertos. Allí vence a la muerte, porque la muerte no lo pudo retener debido a su santidad, debido a que Él es santo, 3 veces santo, porque ¿qué es lo que retiene a un alma? El pecado. Y como Cristo no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, pero el Padre lo hizo pecado por nosotros, pero la muerte no lo pudo retener debido a su santidad, porque Él es 3 veces santo. Entonces resucitó al tercer día. Y esa es nuestra salvación. Es el único que pudo vivir esa vida por nosotros. Por eso nosotros cuando creímos, se nos hizo efectiva esa salvación a nosotros. O sea, nosotros estábamos allí con Cristo. Es un misterio, ¿no? Es cosas misteriosas, a veces difíciles de entender. Estábamos con Cristo, yendo al Hades y siendo resucitados juntamente con Cristo. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte y resurrección. O sea que cuando Cristo iba al Hades y resucitaba, estábamos nosotros allí adentro de Cristo, resucitando juntamente con Él. Por eso podemos ser salvos. Porque fuimos metidos. Por eso se habla en Romanos 6, 3 y 4, que fuimos bautizados en Cristo, metidos en Cristo. Por eso Él salvó a la humanidad. Lo que pasa es que no toda la humanidad no es salva porque no cree toda la humanidad. Solamente se hace efectiva esa salvación en aquellos que creen que son los hijos de Dios, que somos los hijos de Dios, aquellos que hemos creído. Por eso nosotros fuimos sumergidos en Cristo y resucitamos juntamente con Él. Eso es lo que quiere decir, que fuimos salvados ese día que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Fuimos salvados. Por eso dice que estamos sentados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, estamos dentro de Cristo, estamos salvados. Pero el día que nosotros creímos se hizo efectiva esa salvación. Es un poquito quizá difícil de entender y algo misterioso, pero esa es la verdad del Evangelio, ese es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Que estamos en Cristo y no hay manera de salir de Cristo, no hay manera de salir del arca, no hay manera de volver al vientre de la madre, no hay manera de volver a la condenación. Es que un cristiano se pierda, que un cristiano vaya a la condenación eterna, es absolutamente imposible. Por más que quiera un cristiano irse a la condenación, no se puede ir a la condenación, porque ya fue salvado, ya la deuda fue pagada. Es como que alguien viene y paga la deuda y se presenta en la comisaría y dice, vengo a que me metan en la cárcel porque debo una deuda. Y va a ver la policía y dice, no, pero señor, usted no debe nada, no lo podemos meter en la cárcel. Pero yo quiero ir a la cárcel. No puede, señor, usted no debe nada, retírese. Y así es la salvación. No hay manera que podamos volver a la condenación. Ahora, si el cristiano peca, pagará las consecuencias de su pecado, obviamente. Pero si nosotros sabemos que toda la deuda ha sido pagada, es el gozo. Por eso, bienaventurado aquellos
que han sido perdonados todos sus pecados. Gozoso, es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, que toda la deuda le haya sido pagada y ahora el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, nuestra garantía de que somos salvos. Así que absolutamente la salvación no se pierde. Así que pierda todo temor y viva para la gloria del Señor, dele toda la gloria al Señor y viva una vida en la libertad que nos ha dado Cristo, que ya el pecado no nos puede condenar y que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga a todos.